Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 15. Si habéis percibido, o al menos algunos de vosotros, espero que así haya sido, cuando hemos leído en Efesios capítulo 1, en el lenguaje que Pablo utiliza, que es quizá un modelo que él repite en muchos lugares, en Efesios capítulo 1 al menos encontramos como 10 veces nuestra unión con Cristo. En el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, eso se repite en Cristo, en Él, como unas 10 veces. Y aparte de otras fórmulas que Pablo, la Escritura, puede llegar a utilizar. En Él, en Cristo. Aquí en nuestro versículo, en nuestro texto de Primera de Corintios, está la idea de unido y ser uno. Y esto, cuando lo hablábamos en la reunión de matrimonios, en alguna ocasión, de la unidad, de ser una sola carne, o cuando podéis profundizar en el misterio de la Trinidad, podéis encontrar esta idea de pegados. Estamos unidos, esposo y esposa, estamos adheridos como si fuera cemento, pegados de manera completa. Bueno, pues esa idea también la expresa con respecto a nuestra unidad, unión con Cristo hasta llegar a ser un solo espíritu. Nos dice, un espíritu es con Él. Podría haberse utilizado otras ideas. Pablo las usa en otros lugares de la Escritura, por ejemplo, cuando nos habla de la unidad como si fuera un cuerpo o como si fuera un edificio, ¿no? El cuerpo con los diferentes miembros, la cabeza, o el edificio que va creciendo y se va extendiendo desde los cimientos. Pero como aquí está tratando de un problema de la fornicación o de la pornografía o de la infidelidad dentro del matrimonio, etcétera, capítulo 7 va a tratar de este tema de una manera muy amplia. Entonces está cogiendo la idea de unidad. Si os unís con una ramera, lo que estáis haciendo es dañando la unidad, no solamente de vuestra esposa, sino también la unidad con Cristo, puesto que sois un espíritu con Él. Afirmo a la luz de las Escrituras que la unidad con Cristo, la unión con Cristo, el poder decir que estamos en Cristo y que somos uno con Él, es una de las doctrinas más fundamentales e importantes que tienen que ver con nuestra vida cristiana. No solamente es que en Cristo tenemos el ejemplo, no solamente es que de Cristo recibimos fuerza o bendiciones o otras fórmulas que podríamos utilizarse, sino cuando nosotros estamos hablando, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque estamos en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y creo que debemos de profundizar en esta verdad, en esta mañana. Podríamos extenderlo porque hay mucho que podamos decir sobre esta idea, pero yo lo quiero limitar solamente a este tiempo. Lo primero que tenemos que señalar y recordar, seguramente vosotros los creyentes lo sabéis con claridad, o los que habéis profundizado un poco en las Escrituras, es que esta unión con Cristo es iniciativa del Señor. No es algo que nosotros hayamos decidido en cierto momento por voluntad. Puede haber alguno por ahí que hayan dicho es cuando nosotros hemos decidido como hemos decidido. No, uno puede pensar el hombre y la mujer, estábamos paseándonos por el parque, se cruzaron nuestras miradas y quedamos enamorados. Bien, ahí en ese caso lo podemos ver. Podemos ver esa iniciativa que puede venir de una parte y de otra. Nos conocimos en una reunión y empezamos a charlar y los dos quedamos unidos para siempre. Muy espiritual, muy romántico. Pero cuando estamos hablando con esta unión con Cristo, esto no es así. Nosotros estábamos lejos, estábamos dando la espalda, no teníamos ningún interés. Además, en todo caso, nuestras obras podrían haber sido de las más aborrecibles delante de los ojos de Dios. Pero nos dice que el Señor toma la iniciativa.
que Él es el que pone nuestros ojos. La idea que podemos encontrar con el profetas en el Antiguo Testamento lo expresan de una manera también muy clara en esta idea. La iniciativa es divina. Por eso el Señor Jesús tiene que decir él mismo en el Evangelio de Juan que nosotros hemos nacido por el agua y por el Espíritu. Es decir, no es tu voluntad, no es tu carácter, tú no querías, tú no sabías, tú no entendías, tú estabas muerto. Pero vino Cristo o vino el Espíritu y te transformó. Es obra por completo del Espíritu o de Dios. Esta unión, esta iniciativa divina que es obra del Espíritu, es una unión corporal, porque nos dice que nosotros somos miembros, es una unión intelectual, puesto que ahora nosotros llegamos a tener la mente de Cristo, es la unión de la voluntad, porque nuestra voluntad ahora está sometida a su palabra y por tanto a la voluntad de Dios. Es una unión emocional, es una unión espiritual. Y Pablo, igual que en Romanos, aquí ahora nos está hablando de que va a enfatizar, sin tener que obviar las demás relaciones, que nuestra unión con Cristo es una unión espiritual, de espíritu. Somos un solo espíritu con Él. Ahora bien, ¿esto qué implica? ¿Qué implicaciones trae el que un creyente que estaba en su propia vida y en sus propias circunstancias caminando hacia el infierno, que de pronto se cruza la obra del Espíritu, es lo que llamamos la redención, el volver a Cristo, el nacer de nuevo, el dar la vuelta, el de la conversión, que nos hace de tal forma unirnos a aquel que ha venido del cielo y que es nuestro Señor, y ser salvos, y ser nuevas criaturas y todo lo demás. ¿Qué implica tu unión ahora con el Señor Jesucristo? Bueno, cuando lo comparamos con la unión matrimonial o otro tipo de uniones a nuestro alrededor, lo primero que implica una unión como esta es el de compartir. Esto es lo más extraordinario y sorprendente que podamos encontrar en las Escrituras cuando estamos hablando de nuestra unión, tu unión con el Señor Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que todo lo suyo es tuyo y todo lo tuyo es de Él. Esto es extraordinario. Cuando una pareja se une, las ganancias y todas las pertenencias vienen a ser de una sola parte. Esto es lo que nosotros hacemos con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo suyo ahora te pertenece a ti y todo lo que es tuyo ahora le pertenece a Él. Ahora, el problema que nos encontramos o la grandeza de la realidad que nos encontramos es que todo lo tuyo era malo, porque era el pecado, pero Él lo ha tomado y lo ha hecho suyo. Y todo lo suyo era bueno. Todo lo suyo era justicia y era santidad, y ahora ha pasado a ti y te ha transformado. No es que estamos diciendo que es una unión donde compartimos las cosas iguales. ¿Qué has podido tú aportar a esta relación con el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tenías tú de positivo, de agradable? Cuando estabas envuelto en tus delitos y pecados, y lo más que alcanzabas era alimentar unas cuantas algarrobas de los cerdos, como nos dice la historia del hijo pródigo. Lo podéis ver en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que está en la cruz no por sus pecados, sino con tus o por tus pecados. Es decir, que Él tomó todo lo que era tuyo en injusticia y en maldad y lo hizo suyo hasta el punto de ser hecho pecado por amor a nosotros. ¿O qué es lo que podemos ver con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Tu destino era el de la muerte eterna, pero ¿qué nos dice la Escritura? Que cuando Cristo es resucitado, Romanos 6, nosotros fuimos, no que seremos, sino que fuimos ya resucitados con Él. Es decir, ya tenemos la firmeza, la convicción de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Su victoria es nuestra victoria. Cuando nos hemos unido al Señor Jesucristo, hemos sido hechos unas nuevas criaturas, es decir, todo lo feo que nosotros podíamos ser y tener, y era mucho delante de Dios el Padre, se ha convertido ahora en justicia y en santidad. ¿Cómo es que Dios nos puede ver a nosotros
lo que no somos en realidad. Porque la justicia de Cristo ahora nos viste, nos cubre y tapa todas nuestras inmundicias, de tal forma que cuando el Padre nos mira a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino la justicia de su Hijo Jesucristo en santidad y en hermosura. La hermosura tuya es la hermosura prestada que el Señor nos da por estar unidos a Él. Y lo que va a implicar entonces es que toda nuestra capacidad de estas nuevas criaturas transformadas y sus pecados borrados es que nos va a hacer activos y nos va a hacer con fruto. El Señor Jesucristo lo dice con la imagen de la vid y del pámpano. Mientras vosotros estáis en mí, que soy la vid, vosotros entonces podréis hacer buenas obras. Porque el pámpano, la rama arrancada de la vid, nada puede hacer. Así nosotros ahora podemos ver nuestra vida y nuestra vida cristiana como algo fructífero. Podemos dar fruto. ¿Pero por qué? Porque estamos injertados y puestos en el Señor Jesucristo. Nosotros, como meros pámpanos secos, no podemos aportar nada a la vid, pero la vid va a aportar todo en nosotros. Y no fue algo instantáneo, no fue solamente de un momento, no fue algo del pasado, sino que es algo que se va a ver y va a continuar a lo largo de toda nuestra vida. Pablo lo dice en Efesios también, en el capítulo 5, de cómo Él se entregó para hacer ¿qué de nosotros? Una novia santa y sin mancha. Nosotros sabemos lo que somos lo que tenemos en nuestro corazón. Y podemos leer lo que hay en él, cuáles son nuestros pensamientos tan oscuros y obscenos en tantas ocasiones. Pero lo que podemos ver es que nuestro Señor Jesucristo ha trabajado no solamente en el pasado, sino que sigue trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para hacer de nosotros una novia santa y sin mancha. Así que constantemente la obra de Cristo, la obra del Espíritu de Cristo está obrando en nosotros para que podamos ser la novia ideal del novio ideal. ¿De dónde viene tu fuerza como creyente? ¿De dónde viene tu capacidad? ¿De algún experimento, de alguna investigación, de algún esfuerzo, de algún sacrificio, de algún ritual? Por supuesto que no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿dónde está tu capacidad? ¿Dónde está tu fuerza? Como individuo, como hombre o como mujer, creyentes. ¿De dónde emana? En Cristo. Nos dice Pablo en Filipenses, todo lo que tú puedas hacer, todo lo que tengas utilidad en tu vida cristiana es porque tienes a Cristo o estás en Cristo y es Él el que te fortalece. De Él viene tu fuerza, de Él viene tu ánimo. Claro que te caes, pero la gran hermosura de la vida cristiana es que no importa las veces que te caigas, te puedes levantar. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que te toma de la mano y te fortalece y nunca te dejará solo. Ante los problemas y ante los enemigos. Nuestro Señor Jesús es el vencedor. Es cuando el hermano pequeño se pega al hermano grande para que lo defienda. Es aquel que estará siempre delante de nosotros. Por supuesto que es de temer la muerte, por supuesto que es de temer el pecado, por supuesto que es de temer el diablo que está rugiendo a nuestro alrededor, pero no tenemos que temerlos en realidad. ¿Por qué? Porque Cristo es el vencedor. Y sabemos que la muerte y el pecado y Satanás mismos están debajo de sus pies. Quien tiene a Cristo tiene la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ante enemigos y ante dificultades. Ahora bien, esta unión con Cristo, como hemos dicho, puede ser mística, pero no solamente puede o debe de ser mística. Mirar, creo que esta unión hermosa y perfecta o amplia que tenemos con nuestro Señor Jesucristo tiene que ser ejercida y tiene que ser vista. No vale con que alguien diga, vuelvo a decir de esa manera mística, en sueños, en sus visiones, sentados en el sillón de la cama, tengo una unión con Cristo. No, la unión con Cristo es una realidad práctica. La vida cristiana son cosas concretas que tenemos cada día. Fijaros, si bastante pobre es aquellos de vosotros que os conformáis con un culto dominical y que desaparecéis el resto de la semana para no saber más,
cuánto más criticable es, y esto lo digo a aquellos que están escuchando el mensaje a través de Internet, que se conforman con escuchar un mensaje, por muy bueno que pueda ser, y no tener comunión con los hermanos. La unión con Cristo se tiene que expresar en la vida de iglesia, en los creyentes, en las actividades que han de hacerse. Expresada con los hermanos y con los miembros, como ya decíamos el domingo anterior. La unión con Cristo no es solamente el de compartir. Cristo nos da todo lo bueno y nosotros le hemos dado todo lo malo para que nos redima y nos lave y nos cambie, nos transforme, nos fortalezca, sino que además, en segundo lugar, nuestra unión con Cristo implica fidelidad. Y esto es lo que está tratando Pablo cuando hemos leído en 1 Corintios 6, fidelidad. ¿Cómo puede un hombre unirse a una ramera? ¿Cómo puede ser un hombre casado tener relación con otra mujer ajena a la que es en el matrimonio? Esto se llama infidelidad, esto se llama adulterio, esto se llama fornicación. Y cuando estamos hablando con la unidad con el Señor Jesucristo, la implicación que va a tener, que es fundamental, es fidelidad. Ha sido unido al Señor Jesucristo de una manera definitiva y eso se va a expresar en toda la relación que puedas tener con Él. No puede haber otro. Claro, me va a decir, bueno, yo no tengo a Mahoma. No estamos hablando de otra religión, no estamos hablando de ídolos, no te estás inventando nada como un becerro de oro va a ponerlo en medio de tu salón. Pero sí sabemos que nuestro corazón se pervierte con mucha facilidad y que se busca novios fuera de la relación que tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo. Esos ídolos constantes que levantamos en nuestra vida y lo que hacen es minar nuestra relación de unidad con nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de vosotros, los que decís sois creyentes y miráis en vuestro corazón y conocéis vuestras propias experiencias, podréis ver con qué facilidad el corazón se puede desviar y poner su confianza en las riquezas, o en la salud, o en la familia, o en el trabajo, o en la fama. Cuando lo que tendremos que hacer es quitar todas estas cosas y quedarnos solamente con el Señor Jesucristo. No podéis tener dos señores. Nos dice también la Escritura, nos dice el Señor Jesucristo. No podéis servir al Dios del dinero y a Dios de las Escrituras. Tendréis que tomar una decisión, porque si estáis sirviendo al Dios de las Escrituras y a la misma vez estáis sirviendo a otro Dios o a otro Señor, estáis siendo adúlteros. O en otras palabras, estáis siendo idólatras. Y lo que va a implicar tu unión con Cristo es esa fidelidad constante. En esto tendremos que ver que la fidelidad no es de ciertos momentos y ciertas circunstancias. El que la esposa pueda decir, amo inmensamente a mi marido los fines de semana, pero el resto de la semana yo no amo a mi marido. Amo al vecino o al del gas. Esto es un adulterio, esto es una perversión, no estás entendiendo. Yo tengo una relación muy íntima con mi marido en ciertos días, pero tengo también esa misma relación íntima con ciertos amigos. Esto no encaja. O simplemente tengo una vida matrimonial en ciertos momentos, pero en otros momentos me parece que yo prefiero estar sola. Esto no es el matrimonio. El matrimonio, la unión, no puede ser caprichosa. Ahora me conviene, ahora no me conviene. O según las circunstancias nos puedan venir. Hermanos, vuestra unión con Cristo, vuestra fidelidad con Él, no es cuando las cosas van bien, sino cuando también las cosas van mal. La unión con Cristo tiene que ser cuando Él pone tu mano y te bendice y te levanta y te acaricia. Pero también cuando te disciplina o te corrige o te exhorta. Que a veces el Señor nos va a tirar de las manos y parece que volamos con su presencia, pero a veces puede que el Señor nos tenga que pasar por valles de sombras y de lágrimas. Y nuestra fidelidad tiene que estar con Él. No hay oportunidad, no hay opción
en las Escrituras para que te desprendas de la mano del Señor Jesucristo. Esto es lo que está tratando. ¿Cómo puedes decir que estás unido a Él y a la misma vez puedes estar unida con una fornicaria y tú ser un fornicario? No dice aquí en 1 Corintios. Igual tiene que ser con tu propia vida ahora. Si estás unido con Él definitivamente. Y bueno, en el matrimonio siempre se dice hasta que la muerte nos separe. Con el Señor Jesucristo, recordáis, lo miraremos más tarde, es por toda la eternidad. Así que os tendréis que ir haciendo la idea. Creo que uno de los elementos en el cual más nosotros tenemos que trabajar de nuestra vida diaria es que nuestra unión con Él implica fidelidad. Es decir, todos los días, a todas las horas, en todas las circunstancias. Tercero, la unión con Cristo, esta unión de ser un solo espíritu con Él, es la unión de la identificación. Hay un refrán español, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. En nuestro caso, es Dios o nuestro Señor Jesucristo el que más va a aportar de sus bendiciones y nos va a ir transformando, o debería de ir transformándonos. Nuestra vida cristiana, lo hemos dicho en varias ocasiones, es la de ir creciendo. Es decir, que más y más tenemos que ir cambiando y transformándonos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Es decir, que tienes que pasar el tiempo suficiente a lo largo del día y a lo largo de tu vida, unido al Señor Jesucristo en todas las cosas prácticas y concretas, hasta el punto de que tú empieces a desaparecer, a menguar en tu imagen, en tus maneras, en tu voluntad, en tu carácter. Pablo a los colosenses nos repite o nos dice en su carta que nuestra vida, la tuya y la mía, nuestra vida como creyentes está escondida en su vida. Y entre lo que puede implicar, que implica mucho esta idea, es que tu vida está escondida en Cristo, es decir, que nadie la ve, porque lo ven a Él. A lo largo de tu vida y en todas las cosas tienes que ir siendo cada vez más invisible y hacerle a Él más visible.